Este video llega gracias a los miembros del canal. Bendiciones para todos. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al primer libro de Samuel, capítulo 25. En capítulos anteriores vimos la persecución de Saúl ante David. Y David, estando en una cueva, Saúl entra y le perdona a David la vida. Y David se encuentra con Saúl cara a cara y Saúl reconoce su circunstancia, aunque más adelante demostrará que en realidad no estuvo arrepentido, sino que actuó por el miedo, pero reconoció que estaba haciendo mal, reconoció que David sería rey y lo reconoció ante más de 3.000 personas. Los 3.000 soldados que él llevaba, los guerreros, para perseguir a David, y los 600 que acompañaban a David, ellos fueron testigos de la confesión de Saúl, mas no así del verdadero arrepentimiento, porque Saúl seguiría persiguiendo a David. Fue pasando el tiempo, fueron pasando los días, fueron pasando las semanas, no sé si quizás meses, no estoy seguro si años, pero el tiempo comenzó a transcurrir mientras pasaban los 40 años del reinado de Saúl. Y el capítulo 25 comienza diciendo que muere Samuel, murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramat. Después David se fue al desierto de Parán. Se enteró David de la muerte de Samuel. En el libro Patriarcas y Profetas se hace un comentario extenso con respecto a este primer versículo que hace alusión a la muerte de un gran hombre de Dios. La nación de Israel consideró la muerte de Samuel como una pérdida irreparable. Había caído un profeta grande y bueno, un juez eminente, y el dolor del pueblo era profundo y sincero. Desde su juventud Samuel había caminado ante Israel con corazón íntegro. Aun cuando Saúl había sido el rey reconocido, Samuel había ejercido una influencia mucho más poderosa que él, porque tenía en su haber una vida de fidelidad, obediencia y devoción, grandes características. Leemos en la Escritura que juzgó a Israel todos los días de su vida. Cuando el pueblo comparaba la conducta de Saúl con la de Samuel, veía el error que había cometido al desear un rey para no ser diferente de las demás naciones que lo circundaban. Muchos veían con alarma las condiciones imperantes en la sociedad, la cual impregnaba rápidamente de irreligión e iniquidad. El ejemplo de su soberano ejercía una vasta influencia, y muy bien podía Israel lamentar el hecho de que había muerto Samuel, el profeta del Señor. Sigue diciendo el comentario que la nación había perdido al fundador y presidente de las escuelas sagradas, las escuelas de los profetas. Pero eso no era todo. Había perdido al hombre a quien el pueblo solía acudir con grandes aflicciones. Había perdido al que constantemente intercedía ante Dios en beneficio de los mejores intereses del pueblo. La intercesión de Samuel le había impartido un sentimiento de seguridad, pues, dice Santiago capítulo 5, versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. El pueblo creyó ahora que Dios lo abandonaba. El rey no le parecía sino un poco menos que un loco. La justicia se había pervertido y el orden se había convertido en confusión. Dios llamó al descanso a su anciano siervo precisamente cuando la nación estaba agobiada por luchas internas y parecía más necesario que nunca el consejo sereno y piadoso de Samuel, pero él ya no estaba. El pueblo
se hacía amargas reflexiones cuando miraba el silencioso sepulcro del profeta y recordaba cuán insensato había sido al rechazarlo como gobernante, porque había estado tan estrechamente relacionado con el cielo que parecía vincular a todo Israel ante el trono del Señor. Samuel era quien les había enseñado a amar y obedecer a Dios, pero ahora que había muerto, el pueblo se veía abandonado a la merced de un rey unido a Satanás, es decir, Saúl, y que iba separándolo de Dios y del cielo. David no pudo asistir al entierro de Samuel porque estaba huyendo, pero lloró por él tan profunda y tiernamente como un hijo fiel habría llorado por un padre amante. Sabía que la muerte de Samuel había roto otra ligadura que refrenaba las acciones de Saúl, y se sintió menos seguro que cuando el profeta vivía. Mientras Saúl dedicaba su atención a lamentar la muerte de Samuel, David aprovechó la ocasión para buscar un sitio más seguro y huyó al desierto de Parán, como dice el versículo 1. Allí fue donde compuso, y me llama mucho la atención este comentario, porque después de la muerte de Samuel, David compuso el Salmo 120 y el Salmo 121. En ese desierto desolado, sabiendo que el profeta estaba muerto y que el rey Saúl era su enemigo, David cantó las siguientes palabras: Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu Salvador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Esa era la bendita esperanza de David al saber de la muerte de Samuel. Ahora, más adelante veremos a Saúl consultando a Samuel después de muerto, pero esto lo vamos a explicar en otro capítulo, así que no te pierdas los próximos capítulos que estaremos analizando aquí en este canal de las Sagradas Escrituras. Después de haber hecho este comentario acerca de la muerte de Samuel, el versículo número 2 dice que, por cierto, ¿quién escribió el resto del libro de Samuel y el segundo libro de Samuel si Samuel ya estaba muerto? Posiblemente el profeta Gad, profeta que ya vimos que visitó a David cuando estaba en los campos de Moab. Así que posiblemente este profeta Gad, que solamente se menciona, pudo haber culminado el primer libro de Samuel y el segundo libro, también ayudado por el profeta Natán, que estudiaremos más adelante. El nombre de los libros de Samuel se le dio como honor por el ministerio que Samuel cumplió en esta tierra. Versículo 2. En Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Era muy rico, pues tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Ese hombre se llamaba Nabal, y su esposa Abigail, y aquí se mencionan las características de ella, dice que Abigail era de buen entendimiento, comprendía la voluntad de Dios, era una mujer hermosa, así que posiblemente era mucho más joven que Nabal, pero el hombre era duro y de malos hechos, aunque era del linaje de Caleb. El hecho de que mencione que era del linaje de Caleb indicaría que tendría buenas características o fuera una persona bondadosa como lo fue Caleb y espiritual como lo fue este siervo de Dios en el pasado. Pero a pesar de ser de la descendencia de Caleb, a pesar de haber nacido en un hogar que temía a Dios, se describe a Nabal como un hombre duro, un hombre rudo, un hombre de malos hechos y tenía riquezas, pero sus riquezas más bien lo hacían prepotente, lo hacían soberbio. Dice el versículo número 4, supo David
en el desierto que Nabal estaba esquilando sus ovejas, entonces le envió a 10 jóvenes y le dijo: subid a Carmel e id a ver a Nabal, saludadlo en mi nombre y decidle: la paz sea contigo, con tu familia y con todo cuanto tienes. Hace poco supe que tienes esquiladores. Ahora, a tus pastores que han estado con nosotros, nunca los tratamos mal, ni les faltó algo en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Por tanto, hallen estos jóvenes gracia en tus ojos, ya que venimos en buen día. Te ruego que des lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron estas palabras a Nabal, o sea, todo lo que David les mandó a decir, y ellos, después de haber dado todo este informe o hacer toda esta solicitud en este tiempo específico, que estaban esquilando las ovejas, o sea, tiempo de prosperidad material, callaron para esperar respuesta de Nabal. ¿Por qué David hace esta solicitud en este tiempo a este hombre rico que estaba esquilando sus ovejas? Bueno, en el libro Patriarcas y Profetas se hace también un breve comentario con respecto a este asunto de la solicitud de David. Era la época de esquila, tiempo de hospitalidad. Recordemos que en la Torá, en la ley que Moisés escribió inspirado por el Espíritu Santo, dejó leyes humanitarias en beneficio de los necesitados. Cuando hubiese prosperidad en el pueblo de Israel, esa prosperidad sería una oportunidad para ayudar a los que padecen necesidad. Era un deber del israelita ayudar, de ser hospedador, como lo fue Abraham, como lo fueron varios siervos de Dios en el pasado, y también ser generoso como fue Caleb. Caleb era de la tribu de Judá, y aquí Nabal, que también pertenecía a la misma tribu de David, porque ambos eran de Judá, debían ser generosos, o este hombre debió haber sido generoso, hospitalario, ayudador, porque Dios le estaba bendiciendo con prosperidad material. Entonces era tiempo de hospitalidad. David y sus hombres estaban en suma necesidad de provisiones, y en conformidad con las costumbres de aquel entonces, el hijo de Isaí envió a 10 jóvenes a Nabal para que le saludaran en el nombre de su jefe, y entonces le dieron el parte. Nuestro Señor necesita, estamos nosotros peregrinando por el desierto. La noticia de que David sería rey, por los testigos que hubo ante Saúl y ante el mismo David, se corrió por todo el territorio. Y debió haber sido motivo de alegría de saber de que Dios pondría en el trono a un hombre conforme a su corazón. Nabal, por su parte, era egocéntrico, materialista, egoísta, prepotente, a pesar de pertenecer a una familia o venir de un linaje espiritual. En otras palabras, podríamos decir que Nabal mantenía formas de culto, pero espiritual no era. Y aquí hay una lección para nosotros, porque la iglesia debe ser hospitalaria. Y cuando hablo de iglesia, no solamente me refiero a la estructura organizativa, sino a nosotros de manera personal. Yo soy un poco renuente a regalar dinero a las personas. Prefiero regalar alimentos, ropa, ayudarlo en una necesidad directa, porque el dinero no tiene amigos. Lamentablemente nos hemos sentido decepcionados cuando ayudamos a alguien con recursos económicos y lo utiliza de manera inadecuada. Para evitar esos males, preferiblemente es bueno ayudarlos con comida, con cobijo, ayudarlos a salir de una dificultad que está viviendo en ese momento. Y como iglesia, Dios nos ha bendecido en muchas cosas. Vivimos viendo las bendiciones del Señor constantemente. Quizás también tengamos necesidades, pero en lo poco que podemos recibir y en las bendiciones que Dios nos imparte, podemos ser serviciales y hospitalarios como lo fueron los siervos del Señor en el pasado. Pero aquí Nabal no tenía ningún tipo de excusa. Era próspero, era rico, pero era un hombre insensato. Dice el versículo número 10, y Nabal respondió a los enviados de David: ¿Quién es David? ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí?
Muchos siervos huyen hoy de sus señores, como reprochándole a David. ¿Qué vas a hablar tú? Si tú te escapaste de la casa de tu señor, tú vives huyendo de tu señor, tú no eres nadie, David. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que preparé para mis esquiladores, para darlos a hombres que no sé de dónde son. Los criados de David volvieron y dijeron estas palabras a David. Entonces David dijo a los hombres: cíñase cada uno su espada. Y cada uno se ciñó su espada. O sea, David se airó ante esta respuesta. Hubo una reacción ante una acción. Por eso es importante que nosotros sepamos utilizar las palabras adecuadas para no airar innecesariamente a otras personas. Y salieron con David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Recordemos que él tenía 600 seguidores. Uno de los criados avisó a Abigail de la circunstancia, Abigail, esposa de Nabal, diciendo: David envió mensajeros al desierto que saludaron a nuestro amo y él los afrentó. Sin embargo, esos hombres han sido muy buenos con nosotros. David era protector. David ayudaba a los necesitados. David protegía de los enemigos a cualquier persona. David ayudaba como ayudó en Keila, sin ningún tipo de interés. Y entonces un criado le dice a Abigail todo lo que David había hecho por ellos. Sin embargo, estos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos han tratado mal, ni ninguna cosa nos faltó en todo tiempo que hemos estado con ellos, mientras hemos estado en el campo. Nos han sido por muro de día y de noche, todo el tiempo que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora mira pues, ¿qué has de hacer? Porque ya está decidida la ruina de nuestro amo y toda su casa. Y él es un hombre tan malo, hablando de Nabal, que no hay quien pueda hablarle. Así que Nabal había dado un mal testimonio siempre. Entonces Abigail, que era una mujer prudente y con entendimiento, como ya leímos, aparte de ser una mujer hermosa, Abigail tomó enseguida 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, que es alrededor de unos 40 kilos, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, los cargó en asnos. O sea que abundancia de comida en la casa de Nabal sí había. Si Nabal hubiese dicho: mira, David, yo sé que estamos en tiempo de prosperidad, pero yo no tengo en mi casa nada, de verdad no tengo. Siento mucha vergüenza contigo. Mira, yo espero que Dios me bendiga y cuando Dios me dé, yo voy a tener la oportunidad. Hubiese sido diferente. Pero aquí vemos con la actitud de Abigail de que abundancia de pan sí había. Solo que Nabal era un egoísta. Y Abigail tomó estos alimentos que le sobraban en su casa, porque si no, no los hubiese tomado, y los llevó ante David y dijo a su criado: id delante de mí y yo os seguiré. Y nada declaró a su esposo. Sentando sobre un asno, descendió por una parte secreta del monte y se encontró con David y los suyos que venían frente a ella, y ella fue al encuentro. David había dicho: en vano guardé todo lo que este hombre tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado. Y él me ha devuelto mal por bien. Que el Señor me castigue, dice el versículo 22. Otras versiones dicen: el Señor me trate con rigor. Otras versiones dicen: así me haga y aún me añada el Señor. Este versículo que ya hemos tenido la oportunidad, o esta expresión que hemos tenido la oportunidad de leer en otros versículos, ya la hemos explicado. Era un juramento, un compromiso, y David se hizo un compromiso a sí mismo. No puede ser que yo haya ayudado a este hombre tanto tiempo y él me pague de esa manera. Desagradecido. Y así somos nosotros a veces, desagradecidos. ¿Cuántas personas dedican su tiempo y su vida al servicio del Señor y nosotros como iglesia vemos su necesidad? ¿Será que le ayudamos? Dios provee para sus hijos, pero nosotros somos sus instrumentos. Dios podía proveer para David de cualquier manera, pero Nabal podía tener el privilegio de ser un instrumento de Dios para ayudar a otras personas. Cuando Dios nos da su bendición es porque
Él le place bendecirnos, pero esas bendiciones deben ser también para otras personas y tú puedes ser una bendición para aquellos que lo necesitan. David era una bendición para Nabal, pero Nabal no lo agradecía. Nabal pudo haber sido también una bendición para David, pero no lo aprovechó. No aprovechó la circunstancia. David hizo un juramento: que el Señor me castigue si de aquí a mañana no acabo con todos sus varones. Pero ¿qué culpa tenían los servidores de Nabal? Nótese que David está actuando por impulso, por reacción, por ira, por la respuesta de Nabal. Cuando Abigail vio a David, se apeó prestamente del asno, se postró ante David y se inclinó en tierra, se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Actuó como una intercesora. Te ruego que tu sierva hable a tus oídos y que escuches la palabra de tu sierva. No hagas caso de mi señor, de ese hombre brusco Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Nabal, que traducido al español vendría siendo algo así como insensato. La insensatez está con él. Yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que enviaste. Ahora, Señor mío, vive el Señor y vive tú, que el Señor te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean como Nabal tus enemigos y todos los que procuran tu mal. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los que siguen a mi señor. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, porque el Señor hará una casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas del Señor, y ningún mal se hallará en ti mientras vivas. Aunque alguien se haya levantado a perseguirte y atente contra tu vida, con todo la vida de mi Señor está ligada con los que viven con el Señor tu Dios. Él arrojará a tus enemigos como el medio de la palma de una onda. Y cuando el Señor cumpla con mi Señor, o sea, cuando Dios cumpla con David, todo este bien que hablo de ti y te establezca por príncipe de Israel, porque todo el mundo sabía que David iba a ser rey en cualquier momento. Entonces, Señor mío, no te será tropiezo y remordimiento el que hayas derramado sangre sin causa, o que mi Señor se haya vengado por sí mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Dios haga bien a mi Señor, o sea, cuando te haga rey, acuérdate de esta tu sierva. Qué palabras tan prudentes, tan sabias. La blanda respuesta, como hemos dicho en capítulos anteriores, citando un proverbio, la blanda respuesta aplaca la ira. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene, en su tiempo adecuado. Hay que saber qué decir y cómo decirlo. Esto es una lección para nosotros. Abigail nos da una lección de intercesión, de ayuda, de evitar la contienda, de evitar un gran mal que, por cierto, sería más mal para David que para el mismo Nabal. Y ella le dice: mira, cuando tú llegues al trono, no se te vengan los pensamientos de decir que mataste a personas simplemente llevado por la ira. Y con respecto a esta actitud de Abigail, en el libro Patriarcas y Profetas encontramos el siguiente comentario. Estas palabras únicamente podían brotar de los labios de una persona que participaba de la sabiduría de lo alto. La piedad de Abigail, como la fragancia de una flor, se expresaba inconscientemente en su semblante, sus palabras y sus acciones. El espíritu del Hijo de Dios moraba en su alma. Su palabra sazonada de gracia y llena de bondad y paz derramaba una influencia celestial. Impulsos mejores se apoderaron de David y tembló al pensar en lo que pudiera haber resultado de su propósito temerario. Dice la Escritura en Mateo 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y Abigail era una pacificadora. En otras palabras, pudiéramos decir que Abigail era un tipo de Cristo. Ojalá
que hubiera muchas personas como esta mujer de Israel, que suavizarán los sentimientos irritados y sofocarán los impulsos temerarios y evitarán grandes males por medio de palabras impregnadas de una sabiduría serena y bien dirigida. Una vida cristiana consagrada derrama siempre luz, consuelo y paz. Se caracteriza por la pureza, el tino, la sencillez y el deseo de servir a los semejantes. Está dominada por ese amor desinteresado que santifica la influencia. Está llena del Espíritu de Cristo y doquiera vaya quien la posee, deja una huella de luz. Abigail era sabia para aconsejar y reprender. La ira de David se disipó bajo el poder de su influencia y razonamiento. Quedó David convencido de que había tomado un camino malo y que había perdido el dominio de su propio espíritu. Con corazón humilde recibió la reprensión en armonía con sus propias palabras, descritas en el Salmo 141, versículo 5, que dice: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Le dio gracias y la bendijo por haberlo aconsejado tan rectamente. Son muchos los que cuando se les reprende se creen dignos de alabanza si reciben el reproche sin impacientarse, pero pocos aceptan la reprensión con gratitud de corazón y bendicen a los que tratan de evitarles que sigan un sendero malo. Versículo 32. Entonces respondió David a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Y bendito tu razonamiento y bendita tú, que has impedido de ir a verter sangre y vengarme de mi propia mano. Porque vive el Señor Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no hubieras dado prisa, no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, de aquí a mañana ningún varón le hubiera quedado a Nabal. Y David recibió de su mano lo que había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Bueno, resulta ser que Abigail volvió a donde estaba Nabal. Nabal estaba comiendo, haciendo fiesta, embriagándose, todo borracho. Abigail, prudente, no le dijo nada. Al día siguiente, cuando el hombre se despertó, entonces Abigail le dijo lo que había pasado y lo que pudo haber sucedido. Y después de escuchar este informe, dice acá que por la mañana, versículo 37, cuando había pasado el efecto del vino, su esposa le contó estas cosas y el corazón de Nabal se desmayó y se quedó como una piedra, le dio como una taquicardia, o no sé, le dio un paro cardíaco, una ACV, qué sé yo. El hecho es que el hombre no quedó igual, al punto que 10 días después el Señor hirió a Nabal y se murió solito. Se murió Nabal. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea el Señor, que juzgó mi afrenta recibida de Nabal y ha preservado a su siervo de cometer el mal. El Señor ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Un tiempo después, no al día siguiente, ni una semana después, yo no sé cuánto tiempo, el versículo 39 dice: un tiempo después, David envió a proponerle a Abigail que se casara con él. Y aquí hay algo importante y no quiero terminar la explicación de este capítulo sin hablar de estos últimos versículos. Ustedes saben que el tema de la redención es recurrente en todo el Antiguo Testamento. Cuando una mujer quedaba viuda, pues las posesiones del esposo le quedaban a ella, pero estas posesiones, incluyéndola a ella, podían ser redimidas. Estas posesiones podían ser redimidas por un familiar cercano del esposo muerto. Como no hay registro aquí de que alguien haya reclamado las tierras del esposo porque una mujer sola no podría mantenerlas, las mujeres necesitaban en ese contexto histórico el apoyo de un hombre que las ayudara, aunque Abigail pues había heredado todas las posesiones de Nabal y Nabal era un hombre rico. No se describe que alguien le haya propuesto redención a Abigail. ¿Por qué? Por algún motivo.
Así que David propone que Abigail se case con él porque pasó el tiempo y la mujer todavía estaba sola. Ella aceptó la propuesta de David, aunque David ya estaba casado con Mical. También dice el versículo número 40, y los siervos de David fueron a Abigail a Carmel y hablaron con ella, le dijeron: David te ha enviado para que sea su esposa. Y ella se levantó, inclinó su rostro y dijo: aquí está tu sierva, para que lave los pies de los siervos de mi señor. Después Abigail se levantó con sus doncellas que le servían, porque Abigail no era pobre, tenía recursos económicos, se montó en su asno, siguió a los mensajeros de David y fue su esposa. Pero dice el versículo 43 que David tomó también a Ahinoam de Jezreel, y las dos fueron sus esposas, porque Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galín. O sea que en realidad Saúl divorció a David de Mical, aunque ya estaban casados, se la dio a otro hombre, se la dio por mujer a otro hombre. Y David tomó a Abigail, que tenía buenas características para ser buena esposa, pero tomó a otra esposa más. ¿Por qué David toma varias mujeres por esposas? Si Dios había prohibido expresamente el adulterio. Bueno, en Patriarcas y Profetas se hace un comentario también con respecto a esto. David se casó después con Abigail, dice la página 657. Ya era marido de una esposa, pero la costumbre de las naciones, no los principios establecidos por Dios, muy diferente. Las costumbres de las naciones de su tiempo habían pervertido su juicio e influencia en sus acciones. Las costumbres. Aún hombres grandes y buenos erraron al seguir las prácticas del mundo. Los resultados amargos de casarse con muchas esposas fueron gravemente sentidos por David a través de toda su vida. No era el plan de Dios, como todavía no lo es. Pero fíjate que las costumbres actuales no difieren mucho de las antiguas. Las costumbres, no los principios. Hoy en día el concubinato es normal. Uno puede meterse a vivir con una mujer, y si a los 2, 3 meses, al año ya no quiere seguir viviendo con ella, la deja, terminan, se dividen las posesiones y estas personas se meten a vivir con otras personas y así van haciendo un desorden social, pero esa es la costumbre cultural de este mundo. Hoy en día la homosexualidad es normal, 2 hombres pueden vivir juntos como pareja, 2 mujeres pueden vivir juntas como pareja, hasta se pueden casar. Esa es la costumbre del mundo. Y la mayoría del mundo la ha aceptado, pero el hecho de que la mayoría de las personas de este planeta hayan aceptado esa condición social no quiere decir que sea correcto. Bueno, lo mismo pasaba en el tiempo del rey David. Vemos, por ejemplo, antes del nacimiento de Samuel, que el papá de Samuel, Elcana, tenía 2 esposas, Ana y Penina, porque esa era la costumbre social, pero no forma parte de los principios establecidos por Dios. Y cuando algo Dios no lo ha establecido, traerá consecuencias. El hecho de que Dios haya callado ante estas actitudes no quiere decir que Dios la apruebe, porque para eso Dios tenía sus profetas, tenía sus sacerdotes. Lo lamentable es que muchos sacerdotes también se habían corrompido, aunque en este contexto prácticamente todos los sacerdotes habían muerto. Quedaba Abiatar y los que vendrían después de él. Este debe ser un llamado de reprensión para nosotros, porque no todo lo que hay en este mundo puede ser llevado a la iglesia. No todas las costumbres ni todo lo que se aprueba en la sociedad es necesariamente bueno. La mayoría no siempre tiene la razón y la verdad de Dios tiende a ser impopular. ¿Cómo debemos regir nuestra vida para evitar los males que otros cometieron? Fijando nuestra mirada en Cristo, en la obra de su Espíritu Santo, y esa obra del Espíritu Santo se refleja en su santa ley, en sus 10 mandamientos. Y esto, a pesar de todo, es un mensaje de esperanza, porque es una advertencia para todos nosotros. Bien, y de esta manera bastante extensa, hemos llegado al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. La invitación es para mañana a continuar con más de este recorrido por las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y te invito a suscribirte a este canal, a activar las notificaciones y a compartir estos videos con muchos más para que así sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. No me quiero despedir sin antes acercarnos a Dios a través de la oración.
Querido Padre, muchas gracias, Señor, por las instrucciones que nos has brindado a lo largo de este nuevo día. Gracias por este capítulo que es extenso, pero tiene grandes verdades que deben ser puestas en práctica ahora para no cometer los errores que otros cometieron en el pasado. Tú protegiste a David, utilizaste a Abigail, una mujer sabia, y aunque David cometió errores como hombre, fue alguien que quiso hacer tu voluntad. Mientras tú se la revelaste, él estuvo dispuesto a obedecerla. Lamentablemente, también fue influenciado por la cultura, por la sociedad, por las cosas inadecuadas, como quizás muchos de nosotros también lo seamos. Pero para nosotros hay esperanza porque David fue un hombre conforme a tu corazón y nosotros queremos hacer tu voluntad. Abigail fue una mujer bienaventurada, pacificadora, y ella también es un modelo, Señor, a seguir, porque ella quiso hacer tu voluntad en todo tiempo. Ayúdanos en nuestra debilidad, fortalece nuestra fe y guía nuestros pasos. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.